Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Excelente, una exposición más de una hora, ¿no? Acá estuvimos viendo esta parte que tiene que ver mucho con soluciones para el manejo de malezas y sistemas de control. Vimos bastante de sistemas y mucha tecnología nueva, ¿no? Mucha tecnología nueva, muchas cosas nuevas, productos nuevos, moléculas nuevas. Una linda época para estar. Bien, excelente. Y bueno, claro, ambas charlas van como cerrando esta idea, ¿no? Del taller de manejo de malezas resistentes y tolerantes. Y nos queda este último cuarto bloque. Lo invitamos especialmente a Luis Alieri, que se está acercando acá a la mesa. Y con Romina lo que vamos a hacer es tomar un poquito de las cosas que ustedes preguntaron. Muchas ya se fueron diciendo, así que vamos a tomar algunos temas en especial. Vamos a hacer unos 15, 20 minutos de preguntas y respuestas con lo que ustedes nos hicieron llegar. Voy a arrancar con barbecho, porque aparece bastante de barbecho. Y por ahí acá aprovecho, Rafa, y te pregunto a vos, ¿no? Hernán, de Carabelas, provincia de Buenos Aires, dice: ¿qué riesgo de fitotoxicidad en soja existe si pasamos 30 gramos de Spider en barbecho previo un mes antes de la siembra y 20 gramos en post-emergencia del cultivo? Ejemplo, dice un B3, un B4. ¿Se entendió la pregunta? Sí, está claro. Desde el punto de vista de selectividad, diclosulam es un producto de muy buena selectividad en aplicaciones de suelo, de presiembra y preemergencia, con una dosis promedio según tipo de suelo, pero un suelo promedio de 3 a 4% de materia orgánica y textura media a 30 gramos, 25 gramos de ingrediente activo, tiene una selectividad muy buena. Y lo mismo en términos de posemergencia, sobre todo en cultivares de grupos de madurez alto, también muestra selectividad en posemergencia hasta 15-18 gramos. Muchas veces la aplicación repetida de un tratamiento en presiembra seguida de una de post tiene cierto riesgo de mostrar cierto grado de fitotoxicidad, depende de la variable climática ambiental. O sea, en un suelo bien dotado de materia orgánica, que recibió lluvias y exploró un ambiente de precipitaciones normales desde la aplicación de un mes antes de la siembra al suelo, donde el producto se activó, empezó la aeración, y las lluvias y el ambiente acompaña el desarrollo normal de la soja, el grado de toxificación de esa primera aplicación de la soja es normal y puede tolerar una aplicación posemergente. Ahora, en una situación que muchas veces es impredecible, donde se aplicó un tratamiento de Spider presiembra, se sembró la soja y se empezó a explorar un ambiente de estrés, ya sea hídrico o termohídrico, bajo esas condiciones quizá la capacidad metabólica del cultivo sea menor y la detoxificación sea mucho más lenta y muestra algún síntoma. La selectividad de estos herbicidas, todos los ALS en soja y en todos los cultivos, está dado por la capacidad que tienen de detoxificar la molécula dentro de la planta. La tasa de detoxificación está determinada por la tasa de crecimiento. Un ambiente de buenas condiciones de crecimiento mantiene la planta activa, detoxifica rápido y da ventanas de tolerancia y de repetir tratamientos seguro. En ambientes un poco estresados y en grupos cortos de madurez, el riesgo puede ser un poquito más alto. Te hago otra, Rafa. Esta es de Alfredo, que es de Babio, provincia de Buenos Aires, también hablando de soja. Dice: en un lote que tuvo soja el año pasado, el cual fue tratado con HIT antes de la siembra, tuvieron un buen control. Este año hicieron un barbecho con glifo, 2,4-D y metsulfurón en junio. A la fecha no hay nacimientos. ¿Puede venir rama negra una vez implantada la soja? Y de ser así, ¿cómo la controló una vez nacida? ¿No? Digamos, te está viendo todo bien, su miedo es qué puede pasar después si le aparece de nuevo rama negra. Sí, eso me da pie para hacer un comentario en referencia a CONISA. Es que yo estoy en el Departamento de Investigación y Desarrollo, hacemos innumerable cantidad de ensayos todos los años, venimos siguiendo CONISA de los últimos 4, 5, 6 años y todavía no aprendimos a manejarla. O en realidad ella es bastante impredecible desde el punto de vista que muestra flujos de emergencia y picos muy dependientes de cómo viene el año climático desde otoño hasta primavera. Hay otoños que nace una concentración importantísima del banco de semillas en otoño, inicio del invierno, y después nace mucho menos. Otros inviernos nace
muy poco en otoño, el pico se concentra en invierno, primavera, entonces la efectividad de cada tratamiento va a depender de cómo se comporte cada año la coniza. Sí sabemos que de ser una maleza de nacimiento otoñal y de invierno primaveral y que florecía en verano, extendió muchísimo la longitud de su periodo de emergencia, pero en términos generales es así. Ahora, la situación particular en cada situación es variable acorde a cada año. Este año se está viendo nacimientos de coniza, y en los casos que uno plantea una estrategia con una ALS que no está mal ese tratamiento, es efectivo, nuevos nacimientos dentro del cultivo de soja, hoy las opciones no son muchas y se limitan a glifosato solo, que no es efectivo, y hoy la opción directa más selectiva y que podría ser más eficaz sería una aplicación, una mezcla de tanque de glifosato con pacto, con cloranzulam. O en el caso que estén ahora nacidas antes de la siembra, sí recurrir a una mezcla de tanque de glifosato con hormonales, como 2,4-D o Starane, y guardar la opción de cloranzulam en el futuro. Nosotros, una pregunta que probablemente venga pronto, detrás de esta o la próxima, es el tema de repetir, no clorimurón más en invierno, más diclosulam ahora a la siembra, repetir metsulfurón más diclosulam. En ese caso estamos hablando de un producto que no es selectivo en soja, que tiene el mismo modo de acción ALS que diclosulam, a pesar de ser de otro grupo químico, pero que están metiendo un efecto en el suelo de aditividad. La planta de soja sembrada ahora en noviembre, si quedó todavía residuo de metsulfurón, es un producto, la soja de por sí tiene una determinada capacidad de tolerar ese producto a determinada concentración en el suelo. Si está justito por debajo del límite de su capacidad de tolerancia y agregamos otro herbicida como diclosulam, que es selectivo en la soja, pero que hay aditividad con otro herbicida del mismo modo de acción, puede aparecer fitotoxicidad. Y el culpable no es diclosulam, es estar cargando el suelo de herbicidas de el mismo modo de acción, pero que el otro no era selectivo, y ese efecto de aditividad puede mostrar algo de fitotoxicidad. Así que aprovecho para hacer esa aclaración. Formalmente en Dow AgroSciences no recomendamos, si en el invierno se hizo en julio o agosto una aplicación de metsulfurón, no es recomendable para evitar efecto de aditividad el uso de diclosulam o cualquier otra ALS, como puede ser también clorimurón, previo a la siembra de soja, si el suelo está cargado 60 días antes con metsulfurón, por ese riesgo. Bien, nos vamos a Córdoba, nos vamos a la zona de Villa María y con esto cerramos un poquito el tema barbecho. Luis, estaba para vos. ¿Cómo hacemos un barbecho largo eficiente si en el momento de aplicar no hay condiciones de humedad y temperatura por largo tiempo? Cosa que se viene dando bastante seguido, ¿no? Me parece que es una pregunta bastante generalizada en muchos lugares. Bueno, el tema de barbechos químicos largos, lo que nosotros recomendamos en mis asesoramientos es tratar de tener la mayor cantidad de hectáreas tratadas antes que comiencen las heladas permanentes en invierno, ¿sí? Siempre tenemos heladas aisladas en abril, pero bueno, cada zona tiene su fecha de inicio de heladas constantes. Cuando hablamos de constantes, día tras día. ¿Por qué? Porque cuando entramos en esas condiciones, las malezas, como cualquier otra planta no maleza, disminuye su metabolismo enormemente, y la actividad herbicida, si no hay buena actividad metabólica, es pobre, concretamente. Entonces, la recomendación es hacer los barbechos largos lo más rápido posible, no esperar que disminuyan las lluvias rápidamente o que disminuya la humedad del suelo rápidamente, y manejar el tema de tratar de tener la mayor cantidad de hectáreas ya tratadas en barbecho largo antes que comiencen las heladas. A lo largo de todos estos años de experiencia es lo que mejor resultado nos da, ¿no? A contraposición de lo que hablábamos antes de los campos alquilados, que no hay barbecho largo, y hoy a tratar esos campos con la condición de seca que hay, vamos a tener resultados entre regulares a pobres. Va a haber que retratar seguramente cuando comience a recomponerse la situación hídrica. Excelente, gracias Luis. Romina. Voy para la zona de Rafa de Junín. Hernán Bonfiglio pregunta: la eficacia de aplicaciones de doble knockdown con respecto a las aplicaciones simple y su relación costo-beneficio.
Es una buena pregunta porque, como yo mostraba hoy, las tecnologías no solo tienen que rendir desde el punto de vista práctico, en técnico, sino también tienen que ser viables económicamente. La estrategia o la herramienta de doble knockdown, de doble golpe, en realidad es una situación de rescate que no debería ser la generalidad de uso. O sea, llegar al doble golpe o al doble knockdown es porque quizá no se ha hecho bien el manejo de la maleza previamente. Situación puntual de Coniza, como puede ser geográficamente donde me ponés. Coniza hoy es manejable con tratamientos simples en combinación de glifosato con sulfonilureas y sulfonamidas y en combinación con hormonales en estados de crecimiento tempranos, muy manejable e incluso ya hasta 15 centímetros de altura en combinación de glifosato, diclosulan y 2,4-D. La situación de doble golpe se recurre cuando ya hay un tamaño elevado y una condición ambiental no tan buena. Y es realmente un tratamiento de rescate que debe ser considerado como tal. El doble knockdown, su origen, hoy Luis mencionó la problemática australiana, muy compleja. Los creadores del doble knockdown son los australianos, donde tuvieron que resolver situaciones muy complejas de resistencias múltiples a inhibidores de ALS, glifosato y FOPS simultáneamente y recurrieron al paraquat como última herramienta. Es una herramienta eficaz en términos desde el punto de vista práctico del control, no es barata y requiere 2 aplicaciones y tener un timing muy bueno y que el tiempo permita explorar ese timing en forma correcta. La aplicación de un producto sistémico seguido por una ventana de no más de 8 o 10 días por uno de contacto. La aplicación de contacto también es muy exigente en términos de que tiene que ser con alta insolación, temperatura y humedad, y si falla eso, el tratamiento no va a ser el mismo. Yo creo que es una herramienta muy eficaz que hoy la debemos tener en cuenta como tratamiento de rescate o solución para resolver algo que no ha podido ser resuelto previamente con un tratamiento simple de una aplicación única donde se pueden combinar los productos correctos. Caso Coniza, una buena aplicación de glifosato, diclosulan y 2,4-D. Caso, por ejemplo, Borreria, densiflora, como hemos tenido resultados en el norte, en Salta, de combinaciones de glifosato, diclosulam y 2,4-D seguido de glufosinato funcionan, pero debe ser un tratamiento de rescate, no considerado una opción. De hecho, la limitante la pone el costo económico, ¿no? El tratamiento simple, bien hecho, está muy eficaz y mucho más barato. Muy bien. Siguiente. ¿Vamos con otra? Vamos con otra. De Córdoba, por ahí, para Luis, de Tiziano. ¿Cuáles son las principales medidas de manejo a tomar ahora y en el futuro para hacer un control de malezas eficiente y estable? ¿Y dónde debería hacerse más hincapié en cuanto a la eficiencia de los métodos de control? Bueno, voy a tratar de ser sintético, porque eso es como para escribir un libro. Lo que tienen que recordar o manejar son las pautas, los criterios generales de lo que es manejo y control y calidad de aplicación, que no es un tema de este taller, pero todos sabemos las grandes deficiencias que hay, por eso lo nombro. Primero monitoreen los lotes que hablamos hoy, comiencen a identificar qué malezas hay. No todo es controlable con glifosato o más 2,4-D, hay especies que son también tolerantes a 2,4-D, y hoy estamos en una situación muy particular de faltas de lluvia, y en Córdoba la situación es sumamente crítica. En este momento no hay que hacer ningún tipo de tratamiento, pues va a ser una falla, hay que esperar que se recomponga la situación, o si voy a hacer algo, tengo que tener claro que voy a tener no más de un 50% de control para hablar de un valor que desde el punto de vista de control es regular, pero tal vez gente que lo quiera hacer lo mismo. Las pautas generales es identificar maleza, estado, entonces qué malezas, qué combinaciones de diferentes mecanismos de acción yo necesito para esas malezas. Por ejemplo, un ejemplo muy simple, que bueno, no es de esta época, pero capiquí no la controlo con 2,4-D, por ejemplo, necesito otro mecanismo de acción.
Y la otra pauta es el estado de la maleza. Recuerden la regla básica: cuando más grande la maleza, más dificultoso se torna el control. Si estamos en condiciones de estrés hídrico, recuerden que la primer barrera al control es la absorción por vía foliar. La cutícula está sumamente engrosada. Bajo condiciones de baja humedad relativa, como estamos en las zonas donde estamos con estrés hídrico, vamos a necesitar un ayudante que me disminuya la evaporación, no cualquier tipo de ayudante. Concretamente los aceites agrícolas son los que mejor cumplen con esa función, y a su vez me permiten incrementar un poco la absorción del tratamiento. Entonces, ir teniendo en cuenta todas esas pautas y tengan bien claro el ciclo de la maleza. Por ejemplo, yo recibo consultas ahora de malezas que ya están terminando su ciclo. Entonces no tiene sentido prestarle atención al control de esa maleza porque termina su ciclo. Tengo que prepararme para el próximo ciclo, pues esa maleza ya produjo semilla y voy a tener la semilla para el próximo ciclo. Y la otra cuestión muy importante, y que es algo también, las pautas básicas de manejo, es malezas de nacimiento y crecimiento primavero-estival y sobre todo primaveral, actuar antes de que comience floración. Como regla general, todas las especies, cuando estamos en estado de floración, es lograr los excelentes resultados que deseamos y que necesitamos, no los logramos. En la práctica hemos visto ejemplo clarito: coniza en floración, jamás vamos a tener alta eficacia de control. Vamos a tener situaciones como para retenerla e ir yendo adelante como podamos. Pero esas son las pautas generales. Luis, siguiendo un poco en esto, y esto es de una colega, María Inés, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ¿no? Y hablando de coniza, dice: ¿qué es más importante en coniza? ¿La tolerancia a los tratamientos herbicidas o su adaptación a la siembra directa y la escasa rotación de los cultivos? Una pregunta ecofisiológica casi, ¿no? Digamos, diciéndote, bueno, en coniza, ¿por dónde pasa más el tema, digamos, de la importancia? ¿Es que ya, digamos, todos los tratamientos le pasan por arriba o...? No, todos los tratamientos, o sea, coniza, por un lado, nos sirvió para abrir mucho los ojos a todos. Coniza cumple con, cuando estudiamos las características conceptuales de qué es una maleza, coniza prácticamente cumple con todos. Enorme adaptabilidad al medio, alta producción de semilla, miles de semillas por plantas, dispersión a largas distancias por viento, es autógama y alógama a la vez, o sea que cumple con todos los conceptos que estudiamos que caracterizan a las malezas. Herramientas de manejo, como comentó Rafa, hay muchas, y lo que hay que ser inteligente en cómo combinarlas y cómo planificar a lo largo de diferentes ciclos agrícolas el manejo. Por ejemplo, si yo uso sulfonilureas en un barbecho largo este año, no usarlo al año siguiente, ir rotando principios activos, y no hablo solamente del mismo campo, sino también a nivel zonal, porque el movimiento de la semilla es permanente, o sea que muy probablemente en un campo, yo estoy recibiendo semilla de un campo que fue tratado con mesulfurón, por ejemplo, obviamente no lo voy a saber, pero la posibilidad es enorme porque se usa muchísimo mesulfurón. Entonces, de un año a otro, cambiar el mecanismo de acción sí o sí. Esas son las reglas básicas a tratar de respetar, y como comentaba Rafa, nunca repetir el mismo mecanismo de acción en la misma estación, en el mismo año agrícola, porque ahí sí estamos haciendo doble presión de selección y acortamos los tiempos. Siempre es un signo de pregunta: ¿va a aparecer la resistencia y cuándo? No lo sabemos, pero nosotros no tenemos que facilitar ese camino. Por supuesto, nuestra herramienta es esa. Rafael, acá se quedaron bastante sorprendidos con los lanzamientos de las cosas nuevas, ¿no? Entonces, desde Campana, provincia de Buenos Aires, nos preguntan en qué momento estarán disponibles las dos tecnologías
que vos mencionabas, y por el otro lado, cuándo sale al mercado la tecnología Enlist, que nos la pregunta justamente un productor de Río Cuarto, Córdoba. Sí, la molécula que presenté, alauxifen, con el nombre técnico comercial es Arilex, que va a ser una formulación lista para usar, una formulación sólida de Arilex más diclosulam. Ese producto va a estar disponible para la campaña, para el año 2016. La tecnología Enlist en Argentina va a ser lanzada, esperamos que sea lanzada. Hoy está sujeto a procesos regulatorios, la tecnología, no solo en Argentina, sino también en Estados Unidos y Brasil y Canadá, pero yendo bien todo el proceso regulatorio y aprobada la tecnología por los organismos oficiales, Dow Sciences tiene la intención de lanzar esta tecnología para la campaña 2015-16 en soja y 2016-17 para maíz. Luis, acá viene una pregunta del NOA, ¿no? Vamos a pasar un poquito, digamos, nos vamos un poquito para el norte. La gente de Agrolas Lajitas nos pregunta, ¿todo lo hablado hasta el momento es aplicable y se lo puede tener en cuenta para la zona del noroeste argentino? ¿Cómo, perdón? Si todo lo que venimos hablando, más o menos de controles, etcétera, ¿no? Es también aplicable a el NOA, específicamente pregunta Tucumán y Santiago del Estero. Sí. Sí, es aplicable. Lo que tienen que entender cuando uno trabaja en diferentes áreas, desde el punto de vista agronómico, es tratar de conocer lo mejor posible el ambiente que uno está trabajando, desde el punto de vista climático, distribución anual de lluvias, tipo de suelo, variaciones de suelo, por ejemplo, un ejemplo típico, si tienen problemas de pH alto en suelos, no usar sulfonilureas porque ejemplo mesulfurometil, en pH de 7,5 a 8, su degradación se torna sumamente lenta y por supuesto pueden tener potenciales problemas de fitotoxicidad en una siembra de soja. Desde el punto de vista conceptual, sí es todo aplicable, con las salvedades del ambiente donde están trabajando. Obviamente en el NOA la principal característica son dos periodos claros, un periodo bien claro seco y un periodo bien claro de lluvias, con excepción de la campaña pasada con la sequía que tuvieron y bueno, cómo seguirá. Pero sí, es totalmente aplicable, pero siempre respetando o pensando en el ambiente en el que uno está trabajando, con diferentes aspectos que, por ejemplo, para la zona núcleo no tenemos problemas de alto pH en suelo, pero en otras zonas sí, obviamente, y no yéndonos muy lejos de la zona núcleo. Tienen que ir siempre a lo básico. Bien, va la última pregunta, te la hago a vos, Rafa. Es una pregunta que está dirigida, digamos, tiene como centro rama negra y va dirigida a girasol y a soja. Entonces, la primera, que es la de girasol, dice ¿qué opciones hay para controlar rama negra en girasol? Muchas gracias por la conferencia, dice. Y la otra, Zona Lincoln, dice ¿cómo controlo mejor los escapes de rama negra en lotes que van a soja con Spider 35 gramos o compacto con soja no nacidas y con escapes pequeños en manchones donde están naciendo ahora después del barbecho con Panzer Gold y 2,4-D? Que la leo de nuevo, media. No, está. Vamos a la de girasol primero y después la de sí. soja. Quizá el girasol ha sido el cultivo en los últimos 10-15 años que menos aporte recibió de la industria en términos de soluciones químicas o herbicidas. Por un lado, porque en Argentina quizá tomó demasiado protagonismo en términos de valor, no solo de superficie, la soja y el maíz, y la industria ha puesto foco en esos cultivos y no en girasol. Desarrollar una molécula nueva o tecnologías herbicidas químicas es un proceso largo, costosísimo y de altísimo riesgo. Muchas veces cuando se llega con la tecnología al mercado, ya no te queda tiempo de recuperar la inversión porque vienen los genéricos. Y el foco no se ha puesto mucho en girasol. Ha recibido poco el girasol en ese aspecto, ha quedado relegada de la biotecnología,
lo cual ha tenido pocos aportes y se la ha tenido que arreglar con las pocas herramientas que tenían. Solamente como innovación ha aparecido en la última década la tecnología IMI, que no es producto de la biotecnología, sino que es un gen que existe en la naturaleza, en la especie, y se lo ha seleccionado por selección masal. Ha aportado la tecnología IMI, lamentablemente no tiene una eficacia total o como se esperaría en el caso puntual de Conisa, y en ese sentido el girasol hoy necesita de ese tipo de herramientas. No hay productos nuevos que el mercado va a recibir en girasol. Hoy la problemática de Conisa, desde mi punto de vista en girasol, hay que plantearlo con aplicaciones o con planificaciones de tratamientos con muy buen timing, previos a la siembra, hacer un muy buen barbecho temprano, en otoño, junio, más tardar julio, y los nacimientos previos a la siembra. El tratamiento que admite hoy el girasol, muy previo a la siembra, que tenga actividad en Conisa, es la mezcla de tanque de glifosato con fluroxipir, que es estarane, más 2,4-D, respetando la ventana que impone 2,4-D, dependiendo de la dosis, en términos de cuántos días debo dejar entre aplicación y siembra. Una mezcla de tanque de glifosato, 2,4-D y fluroxipir a dosis de 500 gramos de equivalente ácido de 2,4-D, el equivalente a medio litro del éster o 1 litro de salamina, debe respetar entre 10-12 días de aplicación a siembra de girasol. Si saco el 2,4-D y dejo solo fluroxipir, lo puedo hacer hasta 2-3 días antes, pero la eficacia realmente contundente es la mezcla de fluroxipir con 2,4-D. Lo más que me puedo acercar a la siembra de girasol para resolver el tema Conisa y lograr intentar, al menos en un 95%, iniciar el cultivo sin Conisa, es ese tratamiento. Pero eso requiere también de una planificación previa hacia atrás, de haber prestado atención al lote, de haber hecho un barbecho largo con glifosato más cualquier hormonal, previo en otoño, puede ser mayo, junio, julio, controlar el nacimiento inicial de otoño, dejar el lote cerca de la siembra con un flujo de emergencia mucho menor, en menor tamaño, no agarrar un tamaño de nacimiento de otoño, sino tamaño del invierno, y hacerlo con ese tratamiento. Otro tratamiento disponible no hay hoy en términos de ir a rotación a girasol. Los herbicidas para girasol, como puede ser diflufenicán, sulfentrazone, fluorocloridona, acetoclor o prodigio, el fomesafen, no tienen actividad lamentablemente en Conisa. La tecnología IMI no tiene la contundencia que debería tener. Probablemente en un futuro que aparezcan tecnologías no de la mano de la biotecnología, sino de desarrollo de tolerancia a algunas familias químicas que involucren herbicidas que den soluciones químicas al momento que en ese momento sean activos en las malezas problemáticas. Pero hoy ese es el único tratamiento, recibo un montón de consultas y ese es el único tratamiento que podemos considerar recomendable, con una expectativa de control de entre 85 a 90%, no 99%, pero que es viable y es algo. Bien, el público sigue pidiendo cosas, así que te hago la última, Juan Pablo, te hago la última vos, Luis, nos la pregunta Juan Pablo, que es de Pergamino. Te hago las dos preguntas al mismo tiempo, una es correctores de pH y la otra tiene que ver con aceites, ¿no? Entonces, va la primera, los correctores de pH en agua, dice, y fundamentalmente... ¿Cómo? En agua. En agua, y fundamentalmente los que tienen alto poder secuestrante, ¿pueden ayudar a optimizar las dosis usadas de herbicidas? Es decir, evitar la sobredosis. Bueno, para Juan Pablo, en todo lo que es herbicida no es necesario corregir pH. Sí. Lo que sí es necesario corregir, especialmente en glifosato y en 2,4-DB, es dureza de agua. La dureza de agua en Argentina se debe a la presencia de determinados niveles de sales de calcio y de magnesio. Se expresa como partes por millón de carbonato de calcio, pero es la suma de ambos, porque afectan la actividad del glifosato. El glifosato se disocia muy fácilmente y para agregar una cosita al pH, el glifosato se disocia en 4 niveles diferentes de pH, o sea que no es necesario corregir pH.
Lo que sí es necesario corregir dureza de agua porque es notable cómo afecta la eficacia del glifosato, que hay dos formas de corregirlo: corrigiendo la dureza de agua, que ahora lo vamos a explicar, o elevando la dosis de glifosato, que es más costosa. En términos generales, nosotros comenzamos a corregir dureza en 250 ppm hacia arriba. Obviamente, si estoy cerquita en el límite inferior, también la corrijo. Y bueno, hay diferentes sustancias en el mercado y se van a encontrar con algo que quiero aclarar, que la dureza de agua no es constante a lo largo del año, va con el ciclo de lluvias. Cuanto menos lluvia tengo la misma cantidad de sólidos totales disueltos en menor volumen de agua de napa. Cuando comienza la lluvia, aumenta el volumen de napa y la concentración es de esperar que disminuya. Entonces lo que tienen que tener es, del lugar donde están trabajando, es un análisis de agua para conocer ese dato. Si no hay indicadores de tiras de papel o reactivos líquidos que por una reacción clorimétrica te dan un dato rápido de es dura o no es dura, corrijo o no corrijo, el análisis te da el valor preciso. Y bueno, hay correctores, diferentes tipos de correctores. Los más comúnmente usados son a base de sulfato de amonio. Hay formulaciones líquidas y sólidas. Formulaciones líquidas la usamos en términos generales al 2% del volumen de agua que tenemos que corregir. Las sólidas al 0,6%. Y después hay otros correctores a base de etilendiamino tetracético, que lo van a ver con la sigla EDTA, que también son muy útiles. La forma de corregir el agua rápidamente es: llenan el tanque del equipo completo y le agregan la cantidad de supongamos que usan sulfato de amonio, el 2% del volumen del agua que tiene el tanque, siempre con el retorno funcionando para que eso se mezcle bien. Y lo dejan un tiempo porque el intercambio catiónico no es inmediato. Cuanto más dure el agua, les va a llevar un poquito más de tiempo. Cuando hablamos de tiempo, hablamos de 10, 15 minutos, no hablamos de mucho más que eso. Y luego recién de esa operación comienzan a agregar los distintos productos, sea uno o una mezcla de tanque. O sea, pero primero tengan el agua corregida. Y respecto a pH, en herbicidas, en mi opinión y en mi experiencia, no es necesario corregir pH. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Bueno, son exactamente 19:30, estuvimos 2 horas y media, bien, ¿no? Muy bien, la verdad, y me parece que todo muy útil, ¿no? Muy novedoso. Bien, con toda la información. Así que bueno, damos por finalizado este taller de manejo de malezas resistentes y tolerantes. Le agradecemos mucho al ingeniero Luis Salieri, asesor y consultor privado, al ingeniero Rafael Frene, líder de desarrollo de herbicidas DAO AgroSciences, y a Romina Gheli, que además de su exposición estuvimos juntos viendo un poco y analizando toda esta parte de preguntas y buscando, aquellos temas que de repente no habían surgido en la charla. Espero que le haya gustado. Recuerde que va a estar todo grabado, va a estar, digamos, por fragmentos, como para que usted pueda elegir su parte. Los links los puede reenviar. Tenemos que utilizar mucho las redes sociales para hacer un efecto de difusión de todo esto. Hoy es 15 de octubre, 19:35 minutos. Damos por finalizado. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos seguimos viendo acá en Canal AgroCity. Muchas gracias.